Muy bien, resolvamos este ejercicio. Calorimetría grado 11. Determine la temperatura que resulta cuando se mezclan 1 kilogramo de hielo exactamente a 0 grados Celsius con 9 kilogramos de agua a 50 grados Celsius y el calor no se pierde. Ok, es hielo. Vamos a hacer una representación gráfica entonces de la situación. Ok, entonces tenemos hielo, 1 kilogramo de hielo, la temperatura de este hielo es 0 grados Celsius y se van a mezclar con 9 kilogramos de agua que está a 50 grados Celsius. Después de que pase cierto tiempo y se llegue al equilibrio térmico, entonces se tendrá pues una sola cantidad de agua a una temperatura final que es justamente la que nos piden hallar. Muy bien, entonces aplicamos el principio de conservación de energía o ley, ¿no?, de conservación de energía. En este caso es energía térmica, energía calórica. La suma de todos los calores que intervienen en esta mezcla pues tiene que ser igual a 0. ¿Qué calores son los que intervienen? Bueno, esto está en estado sólido, es hielo, y cuando entra en contacto se va a derretir. Por tanto tenemos en este caso calor latente, ¿cierto? La masa del hielo por el calor de fusión, porque este hielo que está en estado sólido va a pasar a estado líquido a 0 grados Celsius. Es decir, estaba en estado sólido a 0 grados Celsius y cuando se mezcle con el agua, ¿cierto? Lo primero que se va a hacer es absorber calor de este agua que está a 50 grados Celsius para pasar a estado líquido, pero va a estar en estado líquido a 0 grados Celsius. Pero me dicen, pues, por equilibrio térmico, obviamente sabemos que la temperatura no se queda allí, va a subir. Eso quiere decir que esa agüita, ¿cierto?, resultado de la fusión de este bloque de hielo, tiene que subir su temperatura. Entonces esa agüita se va a calentar. Masa por calor específico, por el cambio de temperatura de esa agua líquida, ¿cierto?, que viene del derretimiento del bloque de hielo, porque va a cambiar la temperatura, más esta agua de aquí también va a subir su temperatura, ¿no? Entonces va a ser masa por calor específico por el cambio de temperatura de esta cantidad de agua que hay aquí. Eso tiene que ser igual a 0. Entonces, hay 3 calores aquí, pilas. Uno de ellos es calor latente, ¿sí? Se debe al cambio de fase, cambio de estado de este bloque de hielo a líquido. Entonces este es ese calor. Más el calor necesario para calentar esa agua líquida que viene de acá, del bloque de hielo que se derritió, que sería esto, más el otro calor, pues que es justamente de esta cantidad de agua que es la que cede el calor al bloque de hielo para derretirlo y para calentarlo. Si sumo esas 3, pues tienen que ser igual a 0. Entonces podemos afirmar, ¿cierto?, que estas dos energías de aquí hacen referencia a que el hielo se derrite. El hielo se derrite. Esta, ¿cierto? Y luego se calienta. Y ese agua se calienta. O sea, esta. ¿Y de dónde saca el calor para derretir el hielo y calentar esa agüita del hielo? Pues justamente de esta masa de agua que está a mayor temperatura. Muy bien, entonces reemplacemos valores. Reemplacemos los valores porque me piden hallar es una temperatura, la temperatura de equilibrio térmico. Entonces, tengo 1 kilogramo de hielo por el calor de fusión, que son 335.000. Entonces 335K kilojoules, ¿no?, por kilogramo. Es decir, se necesitan 335.000 joules por cada kilogramo que se quiera derretir. Más, ahora vamos con el calor necesario para calentar ese agua que se derrite de acá. Entonces la masa
pues es un kilogramo, teníamos un kilogramo de hielo, ese va a ser un kilogramo de agua líquida, por el calor específico del agua, pero en joules, entonces sería 4180, por el cambio de temperatura. Entonces va a llegar a una temperatura final esa cantidad de agua. ¿Y cuál era la temperatura inicial de esa cantidad de agua? Pues 0 grados Celsius, ¿cierto? Más, ahora vamos con esto, la masa de esa cantidad de agua, me dicen que son 9 kilogramos, por el calor específico, que son 4180, por el cambio de temperatura, pues la temperatura final es la temperatura de equilibrio térmico menos la temperatura inicial a la que estaba el agua, que son 50 grados Celsius. Y eso es igual a 0. Muy bien, entonces hagamos las operaciones. En este caso, pues me da 335.000 más, pues por 1, me da lo mismo, ¿cierto? Aquí 4180 por 1, pues me da 4180. Y esto aplica ley distributiva, entonces 4180 por TF me da 4180 TF. Y 4180 por 0, pues da 0, ¿cierto? Más, aquí me da 9 por 4180, eso es 37.620 TF menos 50. Hagámoslo por partes, es igual a 0. Muy bien, entonces 335.000, esto no cambia, más 4180 temperatura final, más este 37.620, pues ley distributiva, entonces me queda 37.620 por TF, más por menos me da menos, y 37.620 por 50 me da 1.881.000. Es igual a 0. Muy bien, organicemos nuestra ecuación. Dejemos todo lo que tiene TF a la izquierda y lo que no tiene temperatura final lo pasamos a la derecha. Entonces me queda 4180 temperatura final más 37.620 por la temperatura final es igual. Este que está restando para sumar 1.881.000. Y este que está sumando pasa a restar, entonces menos 335.000. Hagamos las operaciones, entonces me queda aquí sumando 37.620 más 4.180, eso me da 41.800. Temperatura final igual. Y aquí hacemos la resta, 1.000.000 menos 335 me da 1.546.000. Sí, 1.546.000. Listo, entonces esto que está multiplicando pasa a dividir, temperatura final igual a 1.546 sobre 41.800. Vemos que hay unos ceritos que se nos cancelan, ¿cierto? Este con este. Y eso es igual, me queda 15.460 sobre 418. Y eso me da 36.9 grados Celsius. Entonces aproximamos, temperatura final sería igual a 37 grados Celsius. Ya son operaciones, entonces la temperatura final 37 grados Celsius. Okay.